construido para desviar el tiempo, las mares y los terrenos. Real Felipe no es solo una fortaleza, sino una advertencia escrita en piedra. En el borde del Pacífico, donde el poder colonial se encontró con la rebelión, este bastión de poder español surgió de la arena, diseñado para proteger el imperio y más tarde para enterrarlo. Esto no es solo arquitectura, este es un monumento a la guerra, la ambición y el costo de mantener el poder con demasiada fuerza. Bienvenidos a la Fortaleza Real Felipe, la última sombra de la corona española en Sudamérica. La fortaleza de Real Felipe, ubicada en el puerto del Callao, Perú, es una de las construcciones militares más importantes de América del Sur. Construida en el siglo XVIII por orden de la corona española, su propósito era proteger el puerto principal virreinal de los ataques de piratas y cruceros. Con sus gruesas murallas de piedra y su diseño estratégico, resistió numerosos asedios, incluyendo los decisivos combates durante las guerras de independencia sudamericana. Especialmente célebre es su resistencia final entre 1824 hasta 1826, cuando el brigadier realista José Rodil defendió la fortaleza durante casi 2 años antes de rendirse ante las fuerzas patriotas, marcando así el fin del dominio español en Perú y toda Latinoamérica. La fortaleza de Real Felipe fue construida a partir de 1746 y terminada alrededor de 1764. Fue ordenado por la corona española, concretamente durante el reinado del rey Felipe, de ahí el nombre de Real Felipe. Después de que un terrible terremoto y tsunami se destruiría las anteriores estructuras defensivas del Callao. El objeto era crear un fuerte, mucho más fuerte, para proteger el puerto principal de Lima y la ciudad más importante del virreinato español del Perú, de piratas, cruceros y potenciales enemigos. Esta puerta masiva, construida a mediados del siglo XVIII, la puerta principal conducía al interior. Una elección deliberada para controlar quién entró desde la ciudad. Reforzado con gruesas pegas de piedra y enormes puertas de madera de la época colonial. Un eco duradero del imperio ahora actúa como un epitafio para el imperio español en América Latina. Esto no es solo una torre, es un trono hecho de piedra. El torreón del rey se erigió cuando el imperio se desmoronaba. Vio la rebelión levantarse, el pueblo morir de hambre, y los últimos leales se aferran a una corona que se desvanece. Este era el bastión más fuerte de Real Felipe, una máquina de guerra circular de piedra y fuego, construida para romper los invasores y superar
el asedio. Desde sus almenas, los últimos defensores de la España colonial dispararon sus últimos disparos en Sudamérica. Y desde sus aposentos, las órdenes de muerte resonaban más fuerte que las oraciones. Si la Torreón de la Rey era el puño de la fuerte, la Torre de la Arena era su escudo. Construida en el siglo XVIII como parte esencial de la defensa del puerto del Callao, con diseño circular de piedra sólida, con muros muy gruesos para resistir cañones. Tenía varias plataformas artillerías para montar cañones de gran calibre. Desde la Torreón de la Arena se protegía el lado del mar, cubriendo accesos vulnerables desde el mar. Durante el asedio de Callao en 1824 hasta 1826, funcionó como puesto de artillería y refugio para mujeres, niños y algunos heridos. Era la última barrera si el enemigo rompía las murallas exteriores. Tenía 3 niveles de puesto de municiones, dormitorios de artilleros y azotea para cañones. Las escaleras del caracol enteras fueron muy estrechas para dificultar el asalto del enemigo. Desde la encima del torreón se podía ver toda la bahía del Callao. Era una ventaja crucial para disparar a los barcos enemigos. Este torreón podía resistir un asedio incluso si el resto del fuerte cayó. Bajo este cielo abierto, los imperios se sintieron orgullosos y luego se cayeron. La plaza principal del Real Felipe era más que un espacio abierto. Era donde se reunía el poder y lo harían juramentos y los hombres morían por la patria. Un gran patio abierto, simétricamente situado entre las principales estructuras: la casa del gobernador, la torre del rey, la torreón de la reina y la antigua Cipeya. Detrás de estas puertas, los imperios fueron defendidas con tinta y destruidas con silencio. La casa del gobernador, una vez fue un asiento de orden, se convirtió en un trono de locura. Esto no era un palacio, era una jaula para un hombre que se negó a callar. Este edificio era de piedra, de 2 pisos, rectangular, con una sala central de mando y varias cámaras pequeñas. Techos abovedados y vigas de madera y puertas reforzadas. El interior era tanto militar como doméstico, y también alojamiento para el gobernador y su personal. En este trono de locura, los órdenes de ejecución de hombres y mujeres inocentes fueron firmados. Propuestas de rendición denegadas y se llevaron a cabo consejos de guerra como las paredes afuera se derrumbaron. Durante la asedio, la atmósfera interior dentro de esta casa era sombría. Papeles, mapas, noticias constantes de muerto, de disertación, de disparación. Algunas historias dicen que Rodil durmió con su espalda desenfillada, temeroso de que sus propios hombres se volvieran contra él. Imagínate, esta casa fue la última sede del mando español en Sudamérica. Esto muestra cómo el poder se convirtió en aislamiento
y cómo el deber se transforma en fantasma. Las paredes de esta casa contenían el último aliento del imperio, no en la batalla, sino en el orgullo amarillo. En la casa del gobernador Rodil no luchó contra los rebeldes, sino contra la verdad que España se había ido, que el hambre reinaba y que ni siquiera los muros de piedra pueden proteger a un hombre del peso de la historia. Ahora vamos a hablar sobre la estructura interna del fuerte y cómo que los edificios estaban dispersos urbanamente. El Real Felipe no fue un simple fuerte costero, era una miniatura del orden imperial, una maqueta de piedra del mundo borbónico, donde el rey gobernaba desde lejos, pero sus órdenes resonaban en cada rincón del fuerte. Todo tenía su sitio, hasta la muerte. El Real Felipe fue una ciudad militar diseñada como un organismo vivo donde cada cuartel, cada muro, cada ángulo, cada rincón tenía un propósito. El propósito era defender la corona, organizar la guerra y controlar la vida hasta el último aliento. Inspirado por los modelos de fortificación europeos del siglo XVIII, especialmente los fuertes borbónicos de España, el fuerte fue diseñado en una forma de estrella o pentágono irregular, con baluartes sobresaliendo de las esquinas para fuego cruzado. El fuerte tenía edificios separados para oficiales, artilleros, infantería y sirvientes. Todos los edificios fueron orientados alrededor de la plaza, como en los cuarteles borbónicos de Cádiz, Cartagena y Barcelona. La capacidad del fuerte era como para albergar entre 3.000 soldados y civiles, con cocina, agua, munición, todo integrado. En el corazón del Real Felipe se erigió una casa de Dios, humilde, construida de piedra y llena de las oraciones de hombres enterados para matar. La iglesia ya no está destruida, olvidada, pero una vez fue el último santuario de la corona española en Sudamérica. Situada en el centro del fuerte, entre el Torreón del Rey y el Torreón de la Arena, al frente del Casa de Gobernador y a la proximidad de los cuarteles militares, sirvió como un salvavidas espiritual para la guarnición, donde los soldados buscaban el perdón antes de la batalla o la salvación durante la disparación. Celebró misas diarias, oraciones antes de las ejecuciones y ceremonias para los cumpleaños reales u fiestas católicas. Durante el asedio se convirtió en un lugar de última confesión, una morgue para los muertos y una plataforma para la propaganda de Rodil, que usó la fe para mantener la lealtad a la corona. Irónicamente, algunas de las ejecuciones de Rodil se realizaron en la plaza frente a la iglesia. Antes de que Lima se levantara y fuera libre, antes de que el Perú reclamará su independencia, las olas del Callao estaban custodiadas por poderosos gigantes de piedra, San Miguel y San Rafael. Ahora nos vamos a explorar las dos centinelas olvidadas del Callao.
El fuerte de San Miguel, construido entre 1765 y 1766, se encontraba cerca del borde norte de la bahía. Estaba armado con más de una docena de cañones y protegería la entrada al puerto de los barcos enemigos que se acercaban desde el norte. Dos fuertes que una vez estuvieron hombro con hombro con la famosa fortaleza Real Felipe, ya hoy están casi olvidados. En el siglo XVIII, el Imperio Español fortificó el Callao, el principal puerto del Perú, contra piratas, cruzarios y fuerzas navales extranjeras. En el corazón de este sistema defensivo estaba la fortaleza de Real Felipe, pero flanqueándola a ambos lados se encontraban dos fuertes vitales, San Rafael al sur y San Miguel al norte. Juntos formaron una defensa triangular. Cualquier barco se atrevería a entrar en la bahía del Callao enfrentaría un fuego cruzado mortal. A la izquierda, entre Real Felipe y San Rafael, se pueden ver las antiguas ruinas del destruido Callao durante el terremoto y tsunami de 1746. Posicionado sobre lo que hoy es parte de la base naval del Callao. El fuerte de San Rafael, conocido como Fuerte de la Arena, porque está parcialmente construido sobre los bancos de la arena del Callao. Su posición estratégica la permitiría controlar el acceso naval al Callao. Rodeado por agua, era a la vez barrera y símbolo de la resistencia. Los fuertes del Callao. Sus cañones una vez lograron el desafío, pero en el momento de la victoria final república, estos bastiones ya estaban empezando a desvanecerse en la oscuridad. La próxima vez que caminas por el Callao, recuerda a los centinelas, silencios que alguna vez estuvieron de guardia, y pregúntate a ti mismo, ¿cuánto de la historia hemos olvidado? Simplemente porque ya no está en pie. Esto fue todo con nuestra visualización por el Callao, Lima, en 1820. Esto fue las condiciones de los puertos en este tiempo. Síganos para más y gracias por estar hasta aquí y hasta pronto.